que en el mes de octubre nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con el acuerdo que se firmaba llamado Plan de Futuro, porque era un plan de cierres, y ahora lo reiteramos con el acuerdo sobre UNOSA, que es un plan de cierres. Cierran 3 pozos, eliminan 800 puestos de trabajo, renuncian a la diversificación y olvidan la reactivación de las comarcas mineras, que se va a pagar muy caro en las comarcas mineras asturianas. Los fondos europeos, ustedes, si le entendí bien o si leyendo el programa, plantean un cambio importante en la asignación de los fondos europeos, que es hacerlos mirando, en vez del parámetro de la renta per cápita de los territorios, mirando el nivel de paro. Esto supone un cambio profundo. Profundísimo, profundísimo, pero claro, es el cambio que permite atacar el problema más profundo que tiene la Unión Europea, como ya señalé al principio. ¿Cómo se repartían los principales fondos estructurales? Y indirectamente, porque también el tema de la convergencia ha estado latente en la política agraria común, pues se establecían horquillas en función de los niveles de PIB. Y si uno estaba por debajo del 90%, tenía un acceso a un porcentaje de fondos más alto que si estaba en la horquilla del 90%. Bueno, pues eso hay que cambiarlo. Ahora las horquillas, no digo que se desentiendan los fondos del crecimiento y del PIB, pero tienen que introducir la horquilla, es decir, el desfase, la diferencia, la divergencia en tasas de empleo. Y hoy tienen que atender perentoriamente a los países que tienen que recibir las ayudas europeas para grandes inversiones de obras públicas, de equipamientos, de nuevas redes, a través de un criterio que tenga en cuenta las tasas de paro. La política agraria común establece criterios de convergencia y a España le hubieran dado más recursos europeos si hubiera aceptado el principio de convergencia. El señor Arias Cañete no aceptó más recursos para tener las manos libres para no practicar la convergencia en el reparto de las ayudas en España. Y por eso hay comunidades como Asturias, Cantabria, León, Galicia, que van a recibir menos recursos por unidad de trabajo agrario que otras de otras comunidades, porque eso es lo que quería el señor Arias Cañete para defender a los agricultores y ganaderos de otros territorios que le son más afines. De todas formas, la cantidad que llega a Asturias en la PAC, lo que está nombrando ahora al final, negociada por Arias Cañete, no es inferior a lo que se estaba recibiendo. Claro, es que es la continuidad de la discriminación que se tenía con los gobiernos del PSOE en el septenio anterior. Es la misma. El señor Arias Cañete ha podido cambiarla y en Europa le ofrecían más dinero si aceptaba un principio de convergencia para practicar aquí en España, que obligaba a revisar ese reparto injusto. Y renunció a ello, renunció a dinero de España para tener las manos libres para seguir manteniendo la discriminación interior. Es un pacto del PSOE y del PP en Europa y en España, pero no es la política europea. La política europea no va en esa dirección y lamentablemente en España, una vez más, de la mano de Arias Cañete, vamos en la dirección contraria. Si le entiendo bien, esa política de reequilibrio que tendría el gobierno de España debido a la renacionalización de las ayudas que se habla tanto en Europa, le iba a llevar, si la aplicaba, a llevar fondos a Galicia, Asturias, Castilla, León, Cantabria y perderlos a Andalucía. ¿Se puede explicar que en Andalucía o en Extremadura se puedan estar recibiendo 3 veces más ayudas por unidad de trabajo agrario, que es la forma de homologar por las distintas características que tiene la estructura agraria y ganadera, que en Asturias o que en Cantabria? No tiene ningún sentido. Pero es que la falta de sentido empieza porque España recibe por unidad o por hectárea menos ayudas que reciben en otros países europeos. Es decir, empieza por la falta de capacidad de interlocución y de defensa del gobierno español a la hora de repartir los recursos por naciones. Y esos recursos por naciones que pudieron ser mejorados si se aceptara la convergencia, el señor Arias Cañete ha renunciado en agosto del año pasado para seguir teniendo las manos libres para repartirlos discrecionalmente y para fomentar la divergencia entre los agricultores y los ganaderos. Y bien que lo van a pagar los ganaderos de carne asturianos, los ganaderos de montaña, zona desfavorecida con reglamentos europeos en la mano, y el año que viene lo vamos a notar cuando llegue el final de las cuotas lácteas, empieza la llegada masiva
de leche de importación y el señor Arias Cañete o el gobierno del Principado no hayan hecho nada para transformar y para ayudar a nuestros ganaderos de leche a enfrentarse a esta nueva situación. Está bastante bajo el foco de la atención, o el foco está iluminado bastante en los fondos sobre lo que recibió España para infraestructuras de comunicación. Recientemente, hace algo más de un mes, se supo que la OLAF tenía un informe muy negativo sobre el Musel en el que obliga a devolver todas las ayudas. ¿Qué le parece este informe de la OLAF y el proceso que va a desencadenar? Conviene recordar, por lo menos en los datos que algunos disponíamos, que en la Unión Europea, mientras yo tuve responsabilidades de gobierno, había países que los fondos europeos asignados los absorbían, y fue el caso de Irlanda y España. Éramos capaces de absorber más del 90% de los fondos dedicados al desarrollo y a la cohesión. Por eso nos escogieron como país piloto los rumanos o los polacos en los programas europeos de entrenamiento para poder llegar a acceder a la Unión Europea por nuestra experiencia positiva. Grecia y Portugal no absorbían los fondos europeos y de ahí vienen algunas consecuencias que se perciben en el estado actual de la situación. Por lo tanto, los fondos europeos son muy importantes, absorberlos es muy importante y gestionarlos bien, pues yo creo que ya entra en el terreno de la ética y en el terreno de la legalidad. Lo que ha pasado en el Musel lo sabía todo el mundo en Gijón desde el primer día, desde el día que se adjudicó la obra y los contratistas o la UTE perdedora explicó que había sido injustamente marginada. Y luego continuó la obra con un proceso de irregularidades que desembocó en los sobrecostes. Si todo esto lo han ido contando en las crónicas de los medios de comunicación día a día. Y como no ha querido tomar cartas en el asunto ni el gobierno del Principado, que es el protagonista de las irregularidades, ni el gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, que tiene una labor de tutela, al final ha tenido que ser la OLAF la que, a la vista de todo eso, diga que ha habido irregularidades, que ha habido fraude, y en estos momentos le pida a España, o le plantea a España, la retirada de esos fondos. Que no será una retirada monetaria, en el sentido de, oiga, devuélvame usted el dinero, va a ser una retirada con cargo a los 26.000 o 30.000 millones que tiene asignados de fondos europeos para los próximos años. Es decir, nos vamos a quedar sin ese dinero para invertir en otras obras útiles en España. En los últimos días o semanas se habla de bipartidismo más que nunca, bipartidismo en Europa, y se habla también de bipartidismo en España. Yo tengo escrito en nuestro periódico, en mi periódico, en El Comercio, que el primero que habló de bipartidismo fue usted, como bipartidismo como defecto, o como... ¿Qué le parece este continuas alusiones al bipartidismo? Yo creo que hay que hacer una consideración previa en este debate. Yo, por ejemplo, he sido siempre partidario de los sistemas mayoritarios. Siempre lo he sido. Me parece un buen sistema para la estabilidad. Y si es un sistema mayoritario o el sistema proporcional de la regla D'Hondt tiene como resultado que la gente elige a dos partidos, pues hay que respetar a los ciudadanos. Lo que me parece preocupante y gravemente enfermizo es que el bipartidismo se promueva desde la mordaza y el silencio del resto de los partidos políticos, que es lo que está ocurriendo en esta campaña electoral como jamás he visto en ninguna otra campaña electoral. Y me estoy refiriendo a los grandes telediarios de todas las cadenas nacionales, públicas y privadas, o a las páginas de campaña de los grandes medios nacionales. Es decir, hay una presión del PSOE y del PP concertada y conjuntamente sobre los medios nacionales para que no se hable de los demás. Europa no es bipartidista. El Parlamento Europeo publica todas las semanas un sondeo. El Parlamento Europeo y las agencias españolas lo recogen todas las semanas. La última encuesta del Parlamento Europeo, por lo menos la última que conozco, dice que de 751 eurodiputados, el Grupo Socialista y el Grupo Popular van a tener 414, poquito más de la mitad. Por lo tanto, hay casi la mitad de eurodiputados de los distintos países y de los distintos partidos que van a decidir la mayoría del gobierno de la Unión. Nosotros queremos estar ahí,
y queremos ser decisivos, porque si los mayoritarios con 200 pocos escaños no pueden constituir una mayoría, el resto de los partidos seremos decisivos. Y por eso creo que para los asturianos y los españoles, para los que apuesten por el cambio, porque los que estén a gusto con la decadencia de Asturias o con la decadencia de España hacen muy bien en seguir votando al PSOE, pero para los que quieran un cambio, creo que la posibilidad de darle una oportunidad a Foro, de tener una representación decisiva en Europa y que no es un parlamento bipartidista, creo que es una ocasión histórica el próximo año. Por cierto, en Asturias, doblemente histórica, porque los 25 de mayo para los asturianos representan muchas cosas, por cierto, también de políticas europeas. Como estamos ya fuera de tiempo, les quería preguntar telegráficamente. Cañete, también Felipe González, hablan de la conveniencia de un gobierno de coalición, PSOE-PP. ¿Qué le parece? Pues me parece que es un ejemplo más de esta campaña artificial del fomento del bipartidismo. Ayer, sin querer, o por lo menos lo que he leído yo en los medios de comunicación, dice que Cañete pidió el voto para los grandes partidos, no para su partido, para los grandes partidos. Es que están en esto. El PP pide el voto para el PSOE y el PSOE para el PP, porque los dos son lo mismo. Lo último que le quería preguntar, ¿qué le parece el gobierno de Asturias, la gestión del gobierno de Asturias, ahora que ya pasó bastante más tiempo, que lleva 2 años gobernando? Para mí no es ninguna sorpresa, porque es un gobierno que nació sin programa, y cuando un gobierno nace sin programa, nace sin rumbo, nace sin compromisos, nace sin objetivos. Fue un gobierno de pura conveniencia, y claro, ha tardado poco más de un año en ponerse en evidencia, porque cuando no hay los elementos de unión, no hay compromisos ni solidaridad. Y hoy, pues es un gobierno a la deriva. Javier Fernández con 17 escaños, que es lo que criticó a Foro, que éramos un gobierno con 16, él con 17 escaños, lo que está haciendo es atrincherarse en la administración, atornillarse a los sillones, dejar pasar las hojas del calendario y no le importa nada que su gobierno no sea capaz de afrontar los grandes problemas, entre otras cosas, porque sus propios socios de gobierno, los que le apoyaron, son los que han hecho las críticas más duras de su incapacidad para gestionar los asuntos de Asturias. Pero ahora no tiene 17, tiene 27, porque el Partido Bueno, ahora Popular... estamos en una nueva situación, pero lo que ha vivido desde el año 2012 hasta estas Navidades el Principado era el desgobierno de Javier Fernández, carente de un programa para desarrollar una acción de gobierno sostenida artificial y contradictoriamente. Yo me permití en un debate del Estado de la Región decirle al señor Fernández del programa de Izquierda Unida y el de UPyD cuál de los dos iba a desarrollar, porque eran contradictorios y eso anula las capacidades de un gobierno. Y ahora estamos en el sálvese quien pueda del PSOE y del PP, en esta estrategia mal llamada bipartidista, pero es una estrategia de entente cordial que aquí en Asturias la conocemos muy bien desde hace 10 años. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, señor Álvarez Cascos, por venir y por contestar a todas nuestras preguntas. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.